Buenas noches. Estamos reunidos el día de hoy de nuevo, teniendo una oportunidad de compartir la palabra del Señor, de aprender más sobre nuestro Dios cuando vamos a su palabra. Y el día de hoy quería compartir con ustedes algo que ha hablado a mi vida primeramente, y de ahí el querer compartirlo. Y venía esta pregunta recientemente al estar estudiando su palabra. Y la pregunta era la siguiente: ¿estás limpio? Una pregunta que podría sonar hasta raro. Podemos sentirnos limpios si es que nos tocó salir hoy y tuvimos que regresar y hacer la rutina que ahora se estila y decir, sí, estoy limpio. Puede ser que estamos llegando al final de un día complicado, que no ha quedado chance de limpiarnos, de bañarnos. Pero realmente si nos preguntamos cuál es nuestra condición y vemos esta imagen, ¿representará esta imagen cómo estamos actualmente? Puede ser que el solo verla, digamos, no, pero ¿por qué representará a una persona sucia mi condición actual? Vamos a su palabra. Su palabra nos dice en Isaías 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué podemos ver a la luz de esta palabra? Que nuestra condición es una condición de suciedad, y aún aquello que podamos considerar nuestras buenas obras son como trapos sucios. ¿A consecuencia de qué viene esto? A consecuencia de una condición caída de la humanidad cuando el pecado entra al mundo. Esta es la condición en la que estábamos todos. Nadie puede decir, no, esa no era mi condición, esa era la de aquel, yo me he portado bien, yo no he hecho nada malo. Miren que ahí dice que aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia, como trapos sucios. Si esa era nuestra condición, ¿qué es lo que puede marcar una diferencia en cuál sea nuestra condición ahora? Y es lo que asimismo podemos ver a la luz de su palabra. Su palabra nos dice en Primera de Juan 1, versículo 7 en su parte B y versículo 9. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, a la luz de este verso nos podemos gozar, podemos celebrar, podemos dar un gloria a Dios, porque éramos suciedad, aún nuestras buenas obras eran como trapos sucios, pero su sangre, su preciosa sangre, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Esa es la condición que alcanzamos cuando venimos a los pies de Cristo, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Él murió en la cruz por nosotros. Que yo puedo decir, Él murió en la cruz por mí, una pecadora. Y Él murió y derramó su sangre. Su sangre me limpió. Y Él resucitó y nos ha llamado a vida eterna. Y su presencia, a consecuencia de darse este proceso, viene a morar en nosotros y somos salvos. Yo sé que lo que estoy diciendo puede no ser nuevo para los que estamos escuchando, pero es importante repasarlo porque es esa preciosa obra la que nos
pasa de una condición de inmundicia, de suciedad, a una condición limpia. Preciosa obra. Entonces nosotros podemos ver que hemos pasado, gracias a esta obra, estando sucios. Y algo interesante, en esa condición caída estábamos muertos también. No había en nosotros ni aún conciencia de lo sucio que estábamos. Pero viene y se da esta obra y podemos entonces ser limpios. Y hemos sido limpiados de toda nuestra maldad y hemos sido llamados a la vida en Cristo y su presencia en nosotros está como promesa desde aquí hasta el fin del mundo. Precioso. Ahora, bajo esta condición, nosotros podemos venir y continuar a la luz de su palabra leyendo esto. Filipenses capítulo 2, verso 12 en su parte B y el verso 13 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Inicialmente podríamos decir que bueno recordar que somos salvos, que hemos sido limpiados, pero luego a la luz de este versículo se nos dice: esfuércense. Ah, ok, me tengo que esforzar. El Señor ya hizo la obra más pesada, pero nosotros hemos sido llamados a esforzarnos para demostrar resultados de esa obra salvadora y redentora en nuestra vida. Así como compartíamos recientemente y se nos hacía referencia a ser cristianos sintomáticos, cristianos con síntomas, que demostremos de quién somos, ¿verdad? Que sea evidente. Y algo muy importante, hablamos de que la presencia del Señor ya está en nosotros, entonces tenemos que mostrar reverencia, respeto a quién está en nosotros. El hecho de que el Señor esté en nosotros nos da conciencia de nuestra condición, pero asimismo también, como decía ese verso, nos ayuda. Es precioso ver de que tenemos su ayuda porque dice: Dios trabaja en ustedes. Él está trabajando en nosotros. Si nosotros nos estamos esforzando en poder demostrar ese resultado de la salvación, y nos da el deseo y el poder para hacer lo correcto, para hacer lo que le agrada. Entonces vemos que estamos bien, ¿verdad? Podemos ver, sí, me voy a esforzar. Entonces bajo esto podríamos decir todo aquello que tenga características de inmundicia, ¿como qué? Todo aquello que sea un mal hábito, mentir, decir malas palabras, tener pereza, vicios, beber, fumar, drogas, apuestas, todo aquel orgullo, toda aquella falta de amor o consideración a nuestros seres queridos, toda falta de disposición de obedecer lo que el Señor nos dice. Bueno, todo eso es inmundicia, todo eso es basura. Todo eso, mi condición ahora que tengo la presencia del Señor y que le tengo profundo respeto y reverencia, me hace buscar tirar, arrojar eso de mi vida. No lo queremos en nosotros. Ya no debe ser parte nuestra. Es más, hasta aún nos puede oler mal o nos debería oler mal si no nos ha empezado a oler mal. Han visto que cuando uno guarda cosas y que se van descomponiendo, van agarrando un olor desagradable. Pero nuestras vidas son nuevas. No, hemos sido llamados de muerte a vida. Tenemos la presencia que nos ayuda entonces a poder identificar estas cosas y decir: ya no las quiero en mi vida. Entonces podemos decir:
Estamos limpios, estamos conscientes de la presencia del Señor la presencia del Señor en nosotros nos hace conscientes de nuestra condición, nos permite identificar estas cosas, entonces ya estamos hechos. Hey, pero ¿qué pasa si nos tropezamos? Puede ser que nos tropecemos queriendo o sin querer, como dicen, no importa la razón. Pero si nos tropezamos y nos volvemos a ensuciar, puede pasar esto. Sí, es lo que nos pasa. Hemos sido limpiados, pero luego nos ensuciamos. ¿Y qué significa esto? Entonces, ok, nos ensuciamos, entonces esto implica que el Señor debe de morir en la cruz de nuevo por mí. No, no, Él ya hizo la obra y la hizo una vez y para siempre. Hemos sido limpiados, esa obra está hecha, su presencia está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Similar a lo que hacemos en nuestra vida natural. Si nos ensuciamos, nos limpiamos, tomamos las acciones necesarias para quitar esa suciedad de nuestras vidas. Y de ahí de que la palabra nos dice algo muy importante. Filipenses 2, siempre seguimos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 15 en su parte B y la primera parte del 16, siempre estamos con la Nueva Traducción Viviente, nos dice, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Miren qué bello esto. Hemos sido llamados a llevar una vida limpia. O sea que ya tenemos lo necesario en nosotros que nos permite poder llevar esta vida. ¿Significa esto que no nos vamos a volver a ensuciar? Como anteriormente dijimos, no, no significa eso. Nos vamos a ensuciar. Y si eso pasa, tenemos conciencia de que hay suciedad en nuestra vida que debe ser limpiada. Y ya no podemos venir y esperar a que alguien venga a hacer algo por mí, porque la obra ya fue hecha. Yo tengo que responder y llevar una vida limpia y hacer lo necesario para quitar esa inmundicia, para quitar esa suciedad de nuestras vidas. Algo que acá dice claramente, aferrémonos a la palabra de vida. Miren qué bello esto, aferrarse. Es una acción más allá de solo agarro, tomo. Es agarro y no suelto. No importa que yo no suelto esto. Cuando nos aferramos a algo, así es el grado de cómo lo tomamos. Tenemos que hacer esto. Si no hacemos esto, podemos empezar a permitir condición en nuestra vida que vaya permitiendo que vayamos quedando sucios. Yo sé que si yo pregunto y pido levanten las manos, no lo voy a hacer, pero ¿a quién le gusta estar sucio? Me atrevería a decir que no se levantará ninguna mano o muy rara vez tal vez se levantará alguna. Pero no es una condición agradable en la cual está. Sin embargo, si nosotros miramos nuestras vidas, muchas veces permitimos esto y permanecemos en esto. Entonces tenemos que llevar una vida limpia y esto debe ser algo para lo cual nos debemos de esforzar, una acción que nosotros debemos de hacer con la ayuda del Señor. Debemos reconocer nuestro pecado, aquella suciedad que es aquello que está afectando mi vida, y debemos confesarlo y aferrarnos a la palabra de vida para que pueda ocurrir esa obra de limpieza continua. Si nosotros vemos y volvemos a su palabra, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos
y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento del Señor y crecer a la medida de la estatura de Cristo, tenemos que crecer de esta manera, permitir que esa obra de limpieza sea algo que se haga diariamente en nuestra vida. Y eso nos va a permitir que seamos más productivos. Miren qué interesante, productivos y útiles. Al ser productivos, nosotros estamos alcanzando resultados. Yo no estoy viviendo a lo que salga, yo no estoy viviendo y tirando a ver si pega. Estoy alcanzando resultados. Estoy siendo útil, de provecho, de servicio para la obra del Señor, para las personas que me rodean. Puedo venir y contribuir. Ahora, miren qué delicado es no hacerlo. Aquellos que no se desarrollan, como nos dice este verso, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 8 al 9, nos dice que olvidan que fueron limpiados. Y al olvidar, esto puede llevar a aceptar esa suciedad, a considerarla ya como que es parte nuestra. Pero no es así. Nosotros debemos ser de aquellos que, reconociendo que el Señor nos ha limpiado, porque eso lo hemos visto a la luz de su palabra en estos versículos, si llegamos a ensuciarnos de nuevo, lo cual puede suceder, estamos ya en una condición que no hemos olvidado que hemos sido limpiados. La obra el Señor la hizo. Él está conmigo para ayudarme a que en esta condición que yo pueda volver de suciedad, me permite esforzarme, limpiarme, aferrarme a su palabra y crecer en el conocimiento de él. Y si yo logro hacer esto, con su ayuda, podré mantener una vida limpia. Los invito a que podamos seguir esto y hacerlo una práctica diaria en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.